compañeros, el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre este tema tan extenso y teórico que nos enseñó el profesor Fabián acerca de los PFD, que son los diagramas que sirven para pues saber cómo se lleva un proceso. Mi equipo está conformado por Carmina, Marbella y Marisol, y pues yo soy servidora, y también Valeria. Somos el equipo número 1, y pues vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que viene siendo lo que es el PFD. Comenzamos. Ok, bueno, el PFD se representa en términos de cantidad de información que contiene lo que viene siendo un proceso. Y bueno, la mayor parte de información que contiene este tipo de procesos es como eh, cuáles son los equipos, cuáles son los flujos, los números de flujo. Intentamos que esté bien especificado para que sea fácil de entender y de leer, pero intentamos también que este diagrama no tenga información sobrecargada para que tú lo puedas entender mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que no sobrecarguemos, ¿ok? Estos diagramas suelen ser muy diferentes en cada industria. Son muy utilizados, son muy factibles, pero no son iguales en cada industria. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a encontrar el mismo PFD en, no sé, en una industria de alimentos que en una industria de, no sé, petróleo. ¿Por qué? Porque la simbología que usan las personas, o bueno, los encargados de este diseño son muy diferentes. Sin embargo, la información que quieren dar a entender es la misma. Estos diagramas contienen lo que viene siendo la descripción del equipo, cómo es el equipo, dónde viene, cuál es su posición y cómo participa, ¿no? Cuál es su función. También contienen el número de flujos de proceso y vienen identificados con un número. Este número se va a identificar en un rombo o en un diamantito así, con un número, y tú tienes que, bueno, estos números, que es los números de flujo, te ayudan a que cuando tú hagas tu balance de masa, puedas identificar en qué posición se encuentra tu flujo, hacia dónde va, y obviamente este va acompañado de una flecha. Por lo general, las flechas de izquierda a derecha, estamos hablando de que el flujo está avanzando, porque va a salir, va a pasar por el proceso. Pero cuando es todo lo contrario, que es de derecha a izquierda, estamos diciendo que este flujo se va a recircular. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ya en el diagrama. ¿Ok? Y pues muchos servicios, bueno, también tiene como muy especificado cuáles son los equipos principales y los que son de operaciones normales. Continuamos, por favor. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Marisol. Ok, bueno, aquí en esta parte se hizo una tabla de qué es realmente lo que viene, cuáles son las categorías que contienen estos diagramas. Que viene diciendo la topología de procesos, que es la parte que se indica en la parte de arriba del diagrama y se indica o se pone más bien en la parte de arriba del equipo para que tú puedas comprender, o bueno, esto se lee de una forma muy, muy específica, digámoslo así, donde viene como si es parte de una nomenclatura, digamos así, en donde tú puedes identificar cuál es el equipo, cuál es la ubicación en el área del sistema o del proceso o de la planta, indica también el número del equipo, y en el caso de que se encuentren dos letras, como viene siendo A-B, significa que ese equipo tiene un reemplazo o tiene un respaldo en caso de. También contamos con lo que viene siendo la información de flujo, que era lo que les venía diciendo anteriormente, que es cuando nos dice el número de flujo y viene en un, ¿cómo se llama? En un diamante, se lo conoce como diamante, ubicado en el flujo, y viene la dirección de corriente que identifica cada una de las flechas, que era lo que te había explicado anteriormente, ¿no? Esto ayuda a que cuando tú hagas tu balance de masa, sepas, o balance de energía, tú sepas hacia dónde va, si se va a recircular, si no se va a recircular, entró por arriba, salió por abajo, no sé, etcétera. Esto es lo que te ayuda también a identificar en dónde está tu flujo. Y pues viene la información sobre el equipo. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque proporciona información para estimar los costos
datos de compra de equipo que se encuentran en los procesos de fluido, así como la base de diseño a su detallado. Si tú no sabes cuánto vas a invertir o cuánto es tu capital, pues no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que detrás saber cuál es tu capital, saber qué necesitas para tu proceso. Y en base a eso tienes que saber que a veces no vas a comprar el mejor equipo porque no te va a alcanzar. Entonces tienes que saber gastar ese dinero o gastar esa parte económica de acuerdo a que tu proceso se pueda lograr y lo puedas llevar a cabo. Obviamente también va a haber fallas, tienes que también considerar que en algún momento vas a tener que hacer una inversión extra, etcétera. Entonces, esta parte del equipo también tienes que conocer parte de qué equipo te conviene más. A veces no va a ser el más caro, simplemente es qué equipo tiene la función o funciona para lo que tu proceso requiere. Y pues bueno, continuamos con lo que viene siendo el proceso que vamos a llevar como ejemplo, que viene siendo la hidrodesalquinación de tolueno. Y bueno, este proceso busca obtener la producción del benceno y es un proceso comercial utilizado actualmente. Pero a pesar de que está usado actualmente, eso no quiere decir que todavía la tecnología no lo pueda innovar o no lo pueda renovar, ya sea en la parte del diseño del proceso o ya sea en la parte de hacerlo que rinda económicamente más o, bueno, buscar todo lo que vienen siendo propuestas factibles para que este proceso mejore en cualquiera de sus hábitos. Y pues es el proceso que vamos a llevar ahorita como ejemplo. Y pues le cedo la palabra a mi compañero. Para la simbología, bueno, como sabemos, cada equipo y todos los accesorios y los servicios son representados mediante iconos. Estos iconos identifican operaciones particulares dentro del proceso. Y bueno, como sabemos, existe un conjunto de símbolos oficiales que es publicado por la Sociedad de Ingenieros Mecánicos. Puede variar dentro de cada empresa la finalidad de cada simbología es que la organización dentro de la empresa esté comunicada y se entienda todos en los mismos términos. Entonces, bueno, para este proceso tenemos la siguiente tabla, que es la que se ve, donde se presentan los principales equipos que utilizamos para el diagrama PFD. Se encuentran las tuberías, cada uno con su símbolo, los codos, el compresor, las válvulas, las bombas, una torre de platos, una torre de empacada, un tambor de almacenamiento, un reactor, un condensador, enfriador, vertidor, los controladores de presión, nivel, temperatura, de la misma forma los indicadores de nivel, presión y temperatura, que podremos ver más adelante en el diagrama PFD. Bueno, para este proceso, este es nuestro diagrama y nosotros lo hicimos utilizando Visio. Para este proceso, pues para este proceso se inicia indicando las entradas del tolueno y del hidrógeno y se ve como el tolueno se dirige hacia el tanque de almacenamiento, pasando por la válvula de control. Y podemos observar que dicho tanque contiene su indicador de control de nivel, que es este que tenemos aquí. Después el tolueno se dirige por medio de una bomba de alimentación hacia el precalentador, que es este que tenemos aquí. Y antes de eso tiene que pasar por un intercambiador de calor, que indicado por sus siglas HPS, nos indica que existe un vapor de alta presión. Y también el precalentador cuenta con su sensor de presión. Al salir del precalentador, la mezcla se envía hacia un reactor, que es este, para llevar a cabo la reacción del proceso. Este reactor contiene también su indicador controlador de temperatura y el producto
vuelve a pasar por un enfriador que por sus siglas CW, que es la que tenemos aquí, indica que hay agua de enfriamiento. Posteriormente se va a realizar la separación. En el primer separador hay una recirculación, que es el que tenemos aquí, hacia el compresor. La materia líquida del separador se lleva a una torre de destilación, que es la que tenemos aquí. Y la torre, al igual que los separadores, contienen los controladores de nivel, que son estos controladores de nivel, son los que tenemos aquí y acá. Y con ayuda de un condensador se obtiene benceno, que es lo que tenemos aquí, que se obtiene en la corriente 15. En la columna también existe una recirculación, la podemos observar aquí, por medio de una bomba de reflujo. Y los productos finales obtenidos son gas combustible, que es el metano, y el benceno. El gas combustible saldrá por la corriente 16 y el benceno por la corriente 15. Bueno, ahora voy a explicar un poco más detallado cómo se identifican los equipos en el proceso. Entonces, si colocas la flecha sobre B101, por favor. Bueno, primero la V, la V es el equipo, la simbología que utilizamos para nombrar el equipo, entonces V es vasija. El primer número significa que está dentro de la planta 1 y el resto de los números significa el número de equipo que son. Por ejemplo, si hay dos vasijas, sería V102. Esta es la 101, creo que sí tenemos otra. Y bueno, también en la parte de arriba tenemos alguna información sobre los equipos y esta información tiene que estar posicionada cerca de donde está el equipo. Y también voy a explicar, nos podemos ahora posicionar sobre P102, por favor. Bueno, sí, bueno, ya como, si me escuchan es que me sale un mensaje de deficiencia de red. Bueno, entonces la P significa bomba. Bueno, esta lo saco de la tabla de convenciones que tenemos para nombrar los equipos. Entonces, la P es de bomba. El 1 es que sigue en la planta 1 y el 102 es que es la bomba 2. Ahora, A diagonal B significa que, como ya lo había mencionado mi compañera, tenemos una bomba de reemplazo por si esta llegara a fallar. Otro ejemplo que voy a poner es para la torre. Entonces, nos colocamos, por favor, en la torre, que está a un ladito. Bueno, de igual manera, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, T es de torre y tenemos solamente una, entonces es la torre de la planta 1 y es la torre 1. Y ahora, por favor, en el intercambiador de calor, que es el E102, por favor. Bueno, ahora es lo mismo, el intercambiador de calor está representado con la letra E, porque los equipos se representan con letras en inglés, entonces por eso es que no es una I. Y de igual manera está en la planta 1 y es el intercambiador 2. También para hablar un poco más de los flujos, estos se representan con un número dentro de un diamante. Y bueno, la dirección importa porque tenemos que saber por dónde entra por el equipo, entonces necesita tener una flecha. Y también es importante mencionar que para los equipos, las salidas de los equipos, los gases van por la parte de arriba del equipo y los sólidos líquidos y lixiviados van por la parte de abajo. Ahora voy a hablar también un poco de los servicios. Bueno, ya mencionaron algo, entonces nada más voy a recalcarlo un poco. Seguimos entonces en el intercambiador E102, que la CW significa agua de enfriamiento. Entonces lo que significa es que para lo que está ahí para para el intercambiador es que utilizan agua de enfriamiento como refrigerante. Y de esa manera se nombrarían. Entonces, no sé si hay otro ejemplo que pueda poner. Bueno, igual hay otra bomba que tiene AB, entonces es la bomba 101. Es lo mismo, P es de bomba, el primer 1 es de la planta 1 y el 01 es la bomba 01 y la diagonal, bueno, AB significa que hay una como ¿cómo había dicho? Por reserva, ¿no? Por si esta falla. También existe otro caso en donde, por ejemplo, si regresamos al intercambiador, si llegara a fallar o queremos reemplazar por completo el equipo, no podemos nombrar al equipo, a los dos equipos. Por ejemplo, si queremos poner
otro intercambiador y, por ejemplo, otro condensador, no podemos llamarlo E102, porque ya están siendo reemplazados. Entonces, si tenemos otro intercambiador, que creo que el último es E105, tendría que ser a partir de ese número. Ya no va a existir el E102, sino va a ser E106 y E107, en dado caso de que queramos meter otro equipo, porque estamos alterando el diseño del proceso. Entonces, esa parte también es importante. Y creo que ya es todo por esta diapositiva. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y aquí está un poco de lo que ya había mencionado, ¿no? Como lo vimos, que ya habían dicho también que el número del flujo va dentro de un diamante, la identificación y la dirección. Y estos son algunos tipos de servicios que también, bueno, en el diagrama vimos el CW, que es el agua de enfriamiento, pero también estaba LPS de vapor, que era para el calentador, creo. Entonces es importante tener estos servicios porque, bueno, cada equipo utiliza un diferente servicio, tal vez no todos los utilizan, pero también hay que seguir las especificaciones que vienen ahí en rangos. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay más ejemplos de servicios, ¿no? Y como lo mencionaba, las presiones se establecen durante las etapas, que son respetar pues los rangos que muestran los servicios. Y la siguiente. Bueno, aquí primero hay que recalcar un concepto muy importante, que es que realmente podemos decir que en un proceso industrial el flujo es como la tercera cosa más importante, que es más medida, para que me entiendan. Tiene bastantes aplicaciones, desde lo más sencillo, que puede ser la medición de flujo, no sé, de agua en una estación de tratamiento o de una residencia, la medición de, no sé, un gas industrial o un combustible, y puede ir pasando a todavía a mediciones más complejas. Tenemos que elegir un determinado dispositivo bastante correctamente, porque es bastante importante para la medición de flujo, y esta depende de varios factores, que podemos decir que tiene que haber mucha exactitud en la medición. Tenemos que especificar siempre el tipo de fluido, si es un líquido o un gas, si está limpio o si está sucio, también el número de etapas o el número de flujos que tengamos, la conductividad eléctrica, la transparencia, nuestras condiciones termodinámicas, los niveles de presión, y también, por ejemplo, la temperatura que tiene que ser exigida por un motor o un medidor o así, nuestro espacio físico disponible que tengamos, o variando muchas cosas. En este caso, por ejemplo, sabemos que la información que nos proporciona en un resumen de flujo van a ser información como el número de secuencia o el número de flujo, en este caso, la temperatura, que puede ser medida en Celsius, en Kelvin, en varias cosas. La presión, que en este caso lo tenemos en bar. También nuestra fracción de vapor, el caudal másico, la tasa de flujo total de un mol, o los caudales que tenemos de los componentes de manera individual, que aquí podemos ver que tenemos el hidrógeno, el metano, el benceno y el tolueno. Y bueno, hay otro tipo de información opcional, que puede ser las fracciones moleculares de los componentes o las fracciones de masa de los componentes, el caudal de componentes individuales, el caudal volumétrico, las propiedades físicas que son importantes, como la densidad, la viscosidad, los datos térmicos, la capacidad calorífica, la entalpía de corriente, los valores que tengamos de K, o el nombre de la secuencia, o algún otro tipo de, no sé, de dato. En la tabla 2 podemos ver nuestro resumen de flujo para el proceso de benceno que se mostró al inicio, y este sería como la tabla, como les digo, es el resumen que usamos para el proceso de benceno. Si gustas cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos la información del equipo.
que realmente nuestro equipo final que tenemos del PFD va a ser el resumen del equipo. En este resumen vamos a proporcionar la información necesaria que tengamos para estimar un costo de compra de un equipo o para proporcionar la base para el diseño, un diseño detallado de los equipos. En esta tabla podemos ver la información que necesitamos para este resumen de equipo que les estoy mencionando, más que nada para la mayoría de los equipos que se encuentran en los procesos de fluidos, que como podemos ver, pues de acuerdo a la descripción del equipo, pues tenemos torres, tenemos intercambiadores de calor, tanques y contenedores, también contamos con bombas, compresores, calentadores. Entonces, de acuerdo a cada uno de ellos, tenemos que hacer como una descripción detallada. Como podemos ver, en el caso de una torre, por ejemplo, vamos a tener el tamaño medido de la altura y su diámetro, la presión, la temperatura, el número y el tipo de platos, la altura y el tipo de embalaje y los materiales de construcción. Por cada uno de estos tipos de equipos nosotros tenemos que hacer una descripción detallada y bastante resumida para que tengamos noción de nuestro equipo para el PFD. Si gustas cambiar de diapositiva. Como les mencionaba, estos son otros tipos de equipos y su descripción que debemos de tener de acuerdo a cada uno. Es importante que se realicen para que tengamos una buena realización de nuestro PFD. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, viene la demostración que hicimos en Visio. Bueno, este es nuestro PFD y lo hicimos en Visio. Y también les iba a comentar que aquí están lo que son las banderas, que esto representa el flujo másico, esto es la presión que está dado en bar en este caso, y el rectángulo la temperatura. Bueno, nosotros se nos facilitó más trabajar con Visio y es porque, por ejemplo, en estas partes que tenemos las válvulas de compuerta, si se fijan aquí de este lado, pues nosotros podemos fácilmente arrastrar una válvula de la siguiente forma. Pues la dejamos ahí y ya se queda nuestra válvula. Ya solo le podemos decir que cambie nuestro relleno, que ponga una línea, el grosor, y ya tenemos una válvula como la que tenemos en nuestro diagrama, que sería esta. Por ejemplo, si queremos conectar esta válvula a ese tanque de almacenamiento, pues ya solamente con un conector pues lo conectamos a donde queramos, a esta tubería, a este tanque de almacenamiento, como les digo. Si lo dejamos, pues ya está conectado. O podemos conectar algo de aquí, traerlo hacia la columna de destilación y ya automáticamente hace el conector. Entonces aquí, como nos ha explicado el profesor, en formas, pues aquí donde tenemos la de ingeniería de procesos, pues aquí vamos ocupando, por ejemplo, instrumentos. Tenemos nuestro termómetro, los que vamos ocupando aquí. Las válvulas y accesorios, que son estas. Los recipientes, por ejemplo, nuestro tanque, y ya solo lo arrastramos y pues ya es el que tenemos ahí. O una columna, lo arrastramos, ajustamos y empezamos a conectar nuestras tuberías, nuestras válvulas, y así de sencillo es como pues se hace en Visio y es nuestro resultado final. Yo no hay mucho que preguntar, profe. Estuvo bien. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Castelo Cuadros Mariana, García Valdés Diego, Manzano Clemente Sebastián, Solano García Ezequiel y un servidor, Gómez Barrera David. Vamos a presentar el diagrama de flujo del proceso esquelético, PFD, para la producción de benceno a través de hidrodesalquilación de tolueno. Bueno, primeramente, una breve introducción. Ya las chicas ya nos proporcionaron algo más detallado.
El PFD representa un paso cuántico desde el BFD en términos de cantidad de información que contiene la mayor parte de los datos de ingeniería para el diseño de un proceso químico. Generalmente en las empresas varían mucho estos diagramas, ya que suelen ser diferentes, pero su función es que van a transmitir algo muy similar. Sin embargo, pues jamás va a ser igual. Y aquí en nuestro trabajo lo que nosotros vamos a demostrar es prácticamente la información básica que nos proporciona un PDF, que primeramente es la topología del proceso. Aquí vamos a ver la ubicación y la interacción entre el equipo y los flujos de proceso. Posteriormente, en un segundo orden, vamos a analizar la información de flujo. Aquí vamos a presentar los números del flujo del proceso que se utilizan para identificar los flujos en el PFD, así como el tipo de información que se proporciona. Y finalmente, la información sobre el equipo, que aquí prácticamente es un resumen que proporciona la información necesaria para estimar los costos de compra de equipos y proporcionar la base para el diseño detallado de equipos. Así va a ser nuestro orden. Bien. Como ya todos sabemos, el benceno es un líquido claro, volátil, incoloro, muy inflamable y con un olor característico. Es un olor generalmente dulce. Ya en la industria es ampliamente utilizado como materia prima para la fabricación de plásticos, para fabricar resinas, nylon, lubricantes, detergentes, pinturas, goma, ciertos medicamentos y pesticidas. Asimismo, también tiene sus riesgos como todo producto. En cuanto a los riesgos del benceno, la exposición humana a se ha asociado con una variedad de enfermedades y efectos a la salud agudos y a largo plazo, como el cáncer y la anemia aplásica. Aquí se muestra el diagrama PFD que se elaboró en AutoCAD. Diagrama del flujo de procesos esquelético PFD para la producción de benceno a través de la hidrodesalquilación del tolueno. Aquí básicamente les voy a explicar un poquito la descripción del proceso y equipos. El proceso del siguiente diagrama trata sobre la obtención de benceno por hidrodesalquilación de tolueno. Iniciando por la indicación de las entradas tanto de tolueno como de hidrógeno, el paso del tolueno se ve controlado por una válvula de compuerta hacia un tanque de almacenamiento. Posteriormente, se redirige por una bomba hasta un punto en el que se mezclan el tolueno y el hidrógeno. En este proceso, se supone que las corrientes de entrada de tolueno e hidrógeno están a una presión elevada, por lo que se debe de contar con sensores de presión y válvulas de seguridad. Ahora bien, para la etapa de calentamiento, por medio de un intercambiador de calor, la mezcla bifásica se precalienta y se vaporiza completamente. Después, por una válvula de control, dicha mezcla pasará hacia un calentador para terminar de elevar su temperatura. Después, la mezcla se envía hacia un reactor en el cual se lleva a cabo la siguiente reacción. Como reactivos tenemos tolueno e hidrógeno y esto nos va a producir benceno y metano. Ahora bien, a la salida del reactor, los productos pasarán por un intercambiador de calor, un enfriador para poder disminuir un poco su temperatura y enseguida hacerlo pasar por un separador de gas. Una vez que ya está en el separador, una parte del gas metano se recircula al reactor por un compresor y otra parte resulta una salida de obtención de metano. En cuanto a los líquidos del separador, estos se llevan a una columna de destilación en el que por medio de un condensador se obtiene benceno y las especies sobrantes de la columna se recirculan hacia esa misma. Y eso prácticamente es la explicación del proceso en general. Ahora bien, vamos a continuar con los nombres dados a los diferentes elementos en el diagrama. Mi compañero va a continuar con esta parte. Ahorita les voy a explicar la topología de todo el diagrama de flujo y más o menos cómo va pasando cada flujo. Para empezar, tenemos en la tabla que se muestra
En la parte superior del diagrama de flujo tenemos como B101. Ahí en esa parte podemos observar que, como dijo mi compañero, pasa al tolueno y está en un tanque de almacenamiento. La V significa vasija. Para el segundo tenemos una P que es P101 y tiene una A y una B, por lo que esto significa que por si falla la primera bomba, está la segunda de repuesto. Para el tercero tenemos E101, que es el precalentador de alimentación. La E significa intercambiador de calor. El 4 sería H101, calentador de alimentación. La H es calentador a fuego. Luego el 5, R101, reactor. Y pues, como su nombre lo dice, la R, reactor. Para el 6 tenemos C101, AB, que es el reciclador de compresor de gases. También tiene la A y la B, que por lo tanto tenemos 2 por si falla el primero. Y la C significa compresor. El 7 es 102, enfriador de efluentes de reactor. La E significa intercambiador de calor. Para el 8 tenemos B102, alta presión, fase C, y la V significa vasija o también puede ser un tanque. Para el 9 tenemos V, 103, es baja presión, fase, la V vasija. Para el 10 es E103, torre de alimentación de calor. La E significa intercambiador de calor. 11 E106, servidor de benceno, intercambiador de calor. T101, columna de benceno. Y la T es la de torre, es la más grande. E104, condensador de benceno. La E, intercambiador de calor. V104, tambor de tanque de reflujo, y la V es de vasija. Para el 15 sería P102, también ahí tenemos AB, que es por si falla, la bomba de reflujo, y esta sería la segunda, que es la B, que es de repuesto, y la P es de bomba. Para el 16 tenemos E105, enfriador de producto, y la E, intercambiador de calor. Y bien, eso sería lo último para toda la tabla, pero también podemos observar que las letras que están en verde también tienen su significado. ¿Le puedes pasar, por favor, compañero, a la siguiente diapositiva? Bueno, ahí podemos observar cómo están señaladas cada una de las letras y cada uno tiene su significado. Por ejemplo, podemos ver en la primera que está más o menos por donde está el intercambiador de calor, que es el E101. El HPS. El HPS significa vapor a alta presión. Tenemos el segundo, que está más o menos por el E102, el otro intercambiador de calor, que es CW, que CW significa agua de enfriamiento y de la torre de refrigeración a 30 grados centígrados y de vuelta a menos de 45 grados centígrados. Tenemos el tercero, que también está por otro intercambiador de calor, que es LPS, que significa vapor a baja presión. Y abajo de ese tenemos MPS, que MPS significa vapor a presión media. Los demás, como ya lo repetimos, los últimos dos, que están por el número 16 y el número 14, que son CW, que son lo mismo, que es agua de enfriamiento, que es torre de refrigeración de 30 grados centígrados, de vuelta a menos de 45 grados centígrados. Y con eso podemos concluir esa parte. Ahora mi compañera les va a explicar el proceso por numeración. Adelante, David, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con la información de flujo. Aquí presentamos ya cada corriente señalada con su número, del 1 al 16. Y bueno, vamos a continuar. En la corriente 1 entra el tolueno, se va a mezclar con la corriente 11, en donde llegan a la vasija.
Esta mezcla se va a vaporizar con la ayuda de un intercambiador de calor. Se mezcla con una corriente de hidrógeno, que lo podemos ver en la corriente 3. La mezcla de hidrógeno tolueno se calienta aprovechando el calor de los productos del reactor. Esto se lleva en la corriente 5 y posteriormente pasa al horno. Bien, la corriente de salida del reactor, lo podemos ver en la corriente 12, llega a un intercambiador de calor. Este va a ser empleado para aumentar la temperatura de la mezcla de hidrógeno tolueno. Después de ese intercambio térmico, la corriente de productos es refrigerada mediante un intercambiador de calor en la corriente 13, para posteriormente atravesar una válvula y esta corriente es introducida en un separador flash. La mezcla líquida obtenida en el flash pasa por el sistema de separación constituido por las 3 columnas. Aquí tenemos todas las corrientes y la explicación, ¿sale? Bueno, aquí lo mismo, lo que ya les comentaba el compañero Diego, lo que significan los flujos de proceso. HPS es el vapor a alta presión, CW de cold water, agua de enfriamiento, actúa como un refrigerante, y MPS, que es vapor a presión media. Y pues con esto nosotros cerramos nuestra presentación, agradeciendo de su atención. Básicamente nos enfocamos en los 3 principales puntos y pues ahí está nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a presentar. Nosotros somos el equipo 3, el último equipo, y estamos conformados por Flores Sánchez Lady, González Márquez José Brandon, Quintana Martínez Eduardo y su servidor Hernández García Francisco Yair. Bueno, esta es nuestra introducción. El PDF contiene la mayor parte de los datos de ingeniería química necesarios para el diseño de un proceso químico. Un diagrama de flujo representa cualquier proceso o algoritmo en pasos. Ilustra todo el trabajo en pequeñas tareas y llega a su fin con una solución o final del proceso. Se puede dibujar tanto en papel como digitalmente con los programas que pues usted nos ha mostrado, nos ha compartido, y con la ayuda de algún software. El proceso de la hidrodesalquilación de tolueno para producción del benceno. Este es un proceso comercial bien estudiado y bien entendido que todavía se utiliza en la actualidad. Se pueden realizar muchas mejoras en la tecnología de proceso y el rendimiento económico. Aquí tenemos nuestro flujo, nuestro diagrama de flujo, que lo hicimos en computadora. Y aquí presento el diagrama de flujo. Esta es una reacción para la producción de benceno a través de la hidrodesaturación de tolueno. Tenemos aquí una corriente de entrada en donde entra el tolueno por la corriente 1 hacia la válvula para controlar el flujo de la vasija 1. Esta vasija tiene un flujo de salida hacia un compresor que cuenta con una unidad paralela para hacer reflujo de vuelta a la vasija, y así inicia la corriente 2. Aquí está. A ver, déjenme compartir para que se vea más grande. La corriente 2. La corriente 2 es directa hacia un intercambiador de calor de alta presión de vapor, que es el intercambiador de calor 1. Para dar inicio a la corriente 4, se salta de este paso a la corriente de entrada del hidrógeno, que está aquí, que inicia a partir de la corriente 5. Y la corriente 4 entra al horno 01, el cual es inyectado con aire con un gas combustible para llevar a cabo la reacción. Bueno, continuamos con mi compañero Brandon. Bueno, continúo. El horno cuenta con una salida para la combustión. Nuestro flujo de salida entra a la corriente 6, que conecta con el reactor. Esta lleva un reflujo hacia el intercambiador de calor 1 y tiene un flujo de salida para iniciar a la corriente 9, que se conecta con el intercambiador 2.
tiene un flujo de agua de enfriamiento entre 30 grados centígrados de entrada y de vuelta a 45 grados centígrados, que va directo a la vasija 2. Continúa mi compañero. Y de aquí continúa. Sí, perdón. Bueno, aquí ya nada más era como el flujo pasa de la vasija 2 a la vasija 3, quedan... Sí, el flujo pasa de la vasija 2 a la vasija 3, que dan lugar a la corriente 18 que conecta con el intercambiador 3, como pueden ver aquí en la imagen. Y bueno, este intercambiador que es de baja presión y vapor lleva directo a la corriente 10 y de ahí a la torre 1, ¿no? Como podemos ver. Y no es, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Y bueno, ya a partir de aquí de la vasija 2, la que acabamos de mencionar, sale la corriente 8, la cual está conectada a una turbina que lleva el flujo a la corriente 7, ¿no? Y de igual manera, la corriente 8 se conecta a una válvula que lleva la corriente 16, ¿no? Aquí como pueden ver que hace como todo este recorrido y que da como salida pues al combustible, ¿no? Que es el gas. Listo. Bueno, yo le voy a continuar. Como quedó mi compañero, nos olvidamos un poquito de lo que es la vasija 3, que está en la parte de abajo. Y esta tiene una salida hacia la corriente 17. Y esta misma corriente tiene una válvula que la conecta directo a la corriente 16, que es la corriente de salida que había comentado, que es la del gas de combustible. Entonces, donde se había quedado la torre 1, o la torre de aquí de enfriamiento, tiene un reflujo conectado a un intercambiador de calor, al intercambiador de calor 6. Bueno, este tiene una presión, el intercambiador de calor tiene una presión de vapor media y que también cuenta con un flujo hacia la salida de la corriente 11, que está conectado, que esta misma corriente hace un recorrido hasta de nuevo hasta la vasija 1. De ahí mismo, de la torre tenemos que sale la corriente 14. Bueno, perdón, el flujo 13 que está conectado a un intercambiador de calor que lleva a lo que es a la vasija 4. Esta vasija 4 tiene un flujo de salida hacia lo que es la corriente 13 que lleva a una válvula que está conectada de igual manera con la corriente 16, que es lo que es el vapor de salida. Esta misma vasija tiene un fluido o un flujo de corriente que da hacia la bomba 2, que en este caso está marcado como P102, que tiene una unidad paralela, o sea que tiene también una bomba gemela, que nos lleva a la corriente 14. Esta corriente 14 hace el reflujo lo que es a la torre 1 y nos da como resultado la corriente 12, que está controlada con una válvula. De esta misma válvula sale ese mismo fluido hacia la siguiente válvula, que va a la corriente 15, que está controlada con un intercambiador de calor, que en este caso es el intercambiador de calor 5, y nos da nuestra salida de benceno. Y bueno, esa sería la reacción de todo bueno de nuestra reacción. En la tabla 1 se muestra el resumen de los datos de los flujos para el proceso de benceno, donde se muestran los flujos del 1 al 19, donde están sus datos de la temperatura, que está en grados centígrados, la presión está en bar, la fracción de vapor, está también su flujo másico, que está en toneladas por hora, tiene también su flujo molar, los caudales de componentes, el hidrógeno, el metano, el benceno y el tolueno para las entradas y salidas de cada flujo. La siguiente, por favor. Aquí se muestra el balance de materia general del proceso. Aquí observamos que la corriente 1 y la corriente 3 es la entrada. En la corriente 1 se muestra la alimentación del tolueno, en la corriente 3 es la alimentación del hidrógeno. Tenemos un total de 10.82 por 10 a la 3 kilogramos por hora. Y en la salida contamos con la corriente 15, que es el producto del benceno, y la corriente 16,
que es el gas combustible. Y sumamos el flujo másico y tenemos un total de 10.82 por 10 a la 3 kilogramos por hora. Con estos datos podemos ver que se logra el balance general de materia del proceso. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya nada más para finalizar como conclusión, pues queda nuestro equipo y yo básicamente dijimos como lo importante, ¿no? O sea, que era el replicar pues diagramas como el PFD, para más o menos como abarcar y aprender un poco más sobre la importancia, ¿no? De los procesos funcionales conectados entre sí por tuberías y depósitos y tal, ¿no? Y así se permite describir pues el movimiento de estos datos que nos dan a través del sistema, ¿no? Y pues además de como simples figuras geométricas y formas, este diagrama puede describir un sinfín de procesos mediante la fabricación de diversos productos, ¿no? Y pues eso sería todo, profesor.